Hoy quisiera continuar con el tema que habíamos empezado desde hace tiempo, mis queridos amigos, el tema de la santidad. En qué consiste la santidad y cómo Dios nos da instrucciones bastante precisas de cómo comportarnos cada día para ser agradables delante de Él. La santidad sabemos que es el carácter mismo de Dios y a nosotros se nos ordenó Jesucristo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Y nos da muchas instrucciones, como un padre amoroso instruye a sus hijos para que sepan comportarse, para que todo les salga bien. Ese es el único propósito de Dios. Vamos a ver que en este capítulo 19 del libro de Levítico, francamente todas esas instrucciones son nacidas del amor de un Padre, el amor de Jesucristo, nuestro Redentor, ¿sí? Y del Padre también, para enseñarnos cómo debemos comportarnos. Y recuerden también, antes de que empecemos a analizar eso, de que eso no está abolido. Las religiones del falso cristianismo creen que todo eso está abolido. Vamos a ver cómo va a estar abolido muchas de las cosas que vamos a ver. Honrar a su padre y a su madre, que es lo primero que dice ahí. Naturalmente que no está abolido. Los 10 mandamientos no están abolidos. El sábado no está abolido. Y veamos cómo Jesucristo mismo lo dijo, para que tengamos esto en cuenta a medida que, ahora que vamos a empezar a analizar lo que nos indica Dios en su palabra. Les pido que se dirijan al capítulo 5 del Evangelio de Mateo, mis queridos hermanos. Capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículo 17, estas son las palabras de nuestro Maestro, de nuestro Redentor, de nuestro Rey y Señor. Capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar, lo cual significa abolir, la ley o los profetas. No he venido para abrogar, o sea, para abolir, sino para cumplir. Y hay quienes falsamente dicen: no, Él vino y lo cumplió, nosotros ya no tenemos que hacerlo. No acaban de leer. Sigamos leyendo a ver cuál es la advertencia. Esa es una enseñanza completamente falsa que tristemente la inmensa mayoría del falso cristianismo ha asimilado. Jesucristo nos vino a enseñar que Él vino a dar cumplimiento. Y ustedes miran un poquito más adelante ahí, en el capítulo 5, versículo 27, donde dice: ¿qué es dar cumplimiento? Es dar su pleno cumplimiento, agregarle una dimensión más profunda, una dimensión espiritual a esas leyes que se consideraban antes como únicamente físicas, aunque la ley de Dios es espiritual, pero la falta de entendimiento del ser humano no lo veía en esos términos, ni en esa dimensión. Fíjese, por ejemplo, si Él hubiera venido, Él vino a cumplir, a dar cumplimiento, y nos da un ejemplo bien concreto en el versículo 27 del mismo capítulo. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Eso no está abolido. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que Él no vino a cumplir, Él lo cumplió para darnos un ejemplo, pero no quedamos exonerados nosotros de cumplirlo. Tenemos que obedecer y seguir el ejemplo de Él. O sea que la ley de Dios no está abolida, al contrario, ha adquirido una dimensión mucho mayor y más estricta. Ya no es necesario ir y cometer el acto físico del adulterio, sino codiciar en su corazón a una mujer casada, o si es una mujer soltera, y el que la codicia está soltero, es fornicación. Y los fornicarios van a ir al lago de fuego si no se arrepienten. Entonces, cuando Jesucristo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, está queriendo decir para darle cumplimiento, o sea, para magnificar la ley de Dios, como lo dijo el profeta Isaías, para darle una dimensión mucho mayor y más grande, más poderosa, más significativa, que implica una limpieza de corazón, no únicamente algo externo. No, yo no he cometido adulterio con tal o tal, pero si lo ha hecho dentro de él, ya es culpable, y Dios quiere que tengamos un corazón puro y limpio, y eso se llama santidad. Como dice el apóstol Pablo: sin ella nadie verá al Señor. Si no tenemos un corazón limpio en obedecer estas leyes desde lo más profundo de nuestro ser, no vamos a ver a nuestro Dios en su gloria, porque no vamos a ser transformados en seres espirituales, mis queridos hermanos. Entonces, sigamos aquí. Yo no he venido para
abrogar, sino para cumplir. O sea, era para darle una dimensión mucho más profunda, para magnificar la ley, pero no para abolirla, sino para enseñarnos cómo cumplirla de manera perfecta, de manera que nos parezcamos a Él y al Padre Celestial. Porque de cierto os digo que hasta que pasen del cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea que todo aquello tiene su razón de ser y tiene un cumplimiento. Hoy vamos a tratar de entender varios de esos cumplimientos, hermanos. No pretendemos entenderlo todo todavía, pero hay que pedirle a Dios, cuando estudiamos su palabra, como hacía el rey David en el Salmo 119, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Siempre hay cosas que descubrir, hermanos. Nunca agotamos la profundidad de la palabra de Dios. Versículo 19, capítulo 5, versículo 19 de Mateo. De manera que cualquiera que quebrante, entonces sí hay obligación de parte nuestra. Muchos leen el primer versículo y ahí se quedan y se saltan a otra parte, hermanos, quitándose del contexto para traicionar la palabra de Dios. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Puede que entre, pero va a perder mucho terreno, hermanos, porque no habrá desarrollado el carácter perfecto de Dios. Tal vez es lo que quiere decir, pero tiene que ser algo muy pequeño y aún a eso tiene gran importancia. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea que, porque os digo, miren lo que es la advertencia aquí, que si vuestra justicia, ¿qué es justicia? Salmo 119, versículo 172, todos tus mandamientos son justicia. Os digo que si vuestra justicia, quiere decir, si vuestra obediencia a los mandamientos, es lo que significa, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que eran hipócritas, que obedecían en lo exterior, pero no en lo interior, que fue lo que Cristo les advirtió de forma bastante fuerte. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto implica una conversión profunda, hasta la raíz misma de nuestro ser profundo, mis queridos hermanos. No una actitud únicamente externa, como lo hacían los líderes de aquella época. Los líderes del futuro, hermanos, tienen que tener un corazón limpio. Y con el poder de Dios lo podemos hacer y lo podemos entender. Veamos entonces un poco más el tema de la santidad, como les digo, que es reflejar el carácter de Dios. En definitiva, los santos son los que obedecen los mandamientos de Dios. Antes de ir allá también, como introducción, repitamos esta escritura que se encuentra en el capítulo 14, versículo 12 del libro del Apocalipsis. 14, 12 del libro del Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos. Paciencia significa perseverancia. Sea el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es la misma palabra en griego. A veces los traductores la ponen como paciencia, pero aquí debemos entender perseverancia. Porque si perseveramos hasta cierto punto y no seguimos, hermanos, no seremos salvos. Tiene que ser hasta el fin de nuestra vida física, o si estamos vivos, hasta que suene la séptima trompeta. Perseverar. Aquí está la paciencia, y pongan ahí perseverancia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esas dos cosas son las que nos santifican por el poder de Dios, por el llamamiento de Dios. Un poquito de agua o de café, por favor. Entonces volvamos al capítulo 19 del libro del Levítico, lo que acabamos de ver, que Jesucristo no vino a abolir, sino a darle cumplimiento. Veamos el capítulo 19 que habíamos iniciado en la ocasión anterior, cuando estamos explicando acerca de la santidad. Ahora este capítulo nos da grandes luces, hermano, de nuestra conducta, cómo Dios quiere que nos comportemos. Pero también eso está por todas partes, hermanos. Si ustedes leen el libro del Éxodo van a encontrar muchas instrucciones. Y Dios quiere que las estudiemos y las tengamos en cuenta. En el libro del Levítico hay muchas instrucciones. Aquí ustedes mismos las estamos viendo, nosotros todos las estamos viendo. En el libro del Éxodo, espero no tumbar, causar
una tragedia aquí con esto. No, yo creo que lo voy a poner por aquí. Perdón, hermano. ¿Ah? Ok. Bueno, entonces, si ustedes buscan el libro del Éxodo van a encontrar instrucciones sobre la santidad, o sea, cómo Dios quiere que nos comportemos. En el libro del Levítico también está el capítulo 18, el capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21, todo acerca de la santidad. O sea que esto lo hacemos como un aperitivo, hermanos, para que sientan ustedes la motivación de estudiar, pidiéndole a Dios, Señor, enséñame, ¿cómo aplico yo esto en mi vida? En el libro del Éxodo, a partir del capítulo 21, hay toda una serie de instrucciones. Y esto nosotros tenemos que asimilarlo porque vamos a ponerlo por obra en el mundo de mañana. Esta es la ley que va a regir a la humanidad. Y van a llegar muy broncos, como dicen en México. Vamos a tener que enseñarle principios básicos a los que sobrevivan de todas las naciones que vinieron contra Jerusalén y que van a subir de año en año a Jerusalén, a la casa del Dios de Jacob, porque de Jerusalén saldrá la ley y la palabra del Eterno. Ese va a ser nuestro trabajo. Tenemos que estarlo asimilando, aprendiendo desde ahora, poniéndolo por obra, hermanos, para poder enseñar. Por eso dice, vi tronos y se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. ¿Por qué recibieron facultad de juzgar? Porque ya fueron juzgados, y fueron juzgados dignos, porque pusieron por obra estas cosas, hermanos. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para saber aplicar de corazón, no con hipocresía, sino con sinceridad, estas leyes que lo único que nos producen son bienestar. Acuérdense lo que Dios le dijo, a veces es difícil empezar, pero acuérdense lo que Dios le dijo a Josué. Repasémoslo un poquito, hermanos. Dice en el libro del Deuteronomio, libro de Josué, capítulo 1, dice, nuestro Señor le dice, capítulo 1, versículo 8, le dice a Josué, nunca, 1.8 de Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, lo que el mundo de hoy desprecia por un engaño satánico, hermano. Porque dice, eso ya no se aplica. ¿Cómo no se va a aplicar? Vamos a verlo y verán que no es lógico lo que dicen. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, poner en práctica, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo lo que Dios quiere es que las cosas nos salgan bien. Nos está dando los principios fundamentales del éxito. Éxito en nuestra vida personal, éxito en la vida de familia, éxito como hijos, éxito como padres, éxito como trabajadores, en todos los aspectos. Si cumplimos esto, Dios estará con nosotros y hará prosperar la obra de nuestras manos. Y se lo dice una y otra vez. Y vamos a verlo también para que ustedes tengan una perspectiva positiva de estas cosas, porque muchos dicen que la ley es una maldición y no entienden que la maldición es la que recae sobre el que infringe la ley. No voy a explicar eso ahora, pero usted lo debe saber, porque están aquí. El libro de los Gálatas, la ley tiene una maldición para el que la infringe. ¿Cuál es? La pena del pecado es muerte. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Es tan lógico y es tan claro para nosotros, sin embargo, para gran parte de los que Dios todavía no les ha abierto la mente. Va a llegar el día en que les va a abrir la mente. Nosotros podríamos estar en la misma, hermanos. Entonces no hay que ser muy duros con ellos. Dice aquí, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, vamos a ver unas cuantas escrituras donde vemos lo único que Dios quiere con darnos todas estas leyes. Aquí dice, en el libro del Deuteronomio, vamos a ver el capítulo 4, versículo 40. Deuteronomio 4:40. Deuteronomio 4:40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien. Ese es el único propósito de Dios, como se lo dijo a Josué, nos lo dice a nosotros. Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da para siempre. Él es un Dios de amor, y con ese propósito nos da todos estos principios. Vamos a ver, por ejemplo, el capítulo 5
Y versículo 29, lo que dijo Dios cuando el pueblo dijo a Moisés que no hable Dios más con nosotros porque vamos a morir, no podemos resistir tanto despliegue de poder. Con la mera voz de Dios ellos sentían que iban a morir, hacía vibrar todo el desierto y su eco llenaba toda aquella soledad, hermanos. En el capítulo 5, versículo 29 de este mismo libro del Deuteronomio, leemos para qué nos da Dios su ley. Dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, todos los días, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Miren el versículo 33 de este mismo capítulo 5. Andad en todo el camino que el Eterno vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Y una y otra vez, uno más, capítulo 6, versículo 3 del Deuteronomio. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. No basta saberlos, hay que ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Eterno, el Dios de tus padres. Bueno, con eso debe bastar. Hay muchos más. A todo lo largo de este libro, yo le pongo una señal de un plus, un más, cuando veo que la obediencia trae bienestar, la obediencia trae bendición, trae larga vida, trae gozo, trae paz. Lo único que nos puede producir es bien, no lo que nosotros nos imaginamos, sino el camino que Dios nos muestra. Esa es la gran diferencia, hermano. Volvamos al capítulo 19, si por fin empezamos con esto. Y la vez pasada apenas tocamos 2 puntos. Y vamos a seguir con la ayuda del Eterno Dios. Capítulo 19 del libro del Levítico. Dice: habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo. Si Dios quiere que compartamos la eternidad con Él, quiere que aprendamos a ser como Él es, para que haya perfecta armonía, para que no haya tinieblas en su reino. Por eso Dios nos está probando ahora. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, y el Eterno prueba los corazones. El juicio comienza por la casa de Dios. Dios nos está juzgando para ver si ponemos por obra estas cosas. Habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, el Eterno vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre. ¿Qué es esto? El quinto mandamiento. Ahí está. O sea que esto no ha sido abolido. Cada uno temerá. La vez pasada hablamos de los deberes que tenemos, dictados por ese temor con nuestros padres, de velar por ellos en la niñez y en la juventud, y obedecerles en el Señor, claro, cuando nos ordenan cosas que están de acuerdo con la ley de Dios, pero siempre tener profundo respeto y reverencia por nuestros padres, porque eso refleja la actitud que tenemos hacia Dios mismo, que es un Padre, que es nuestro Padre. Y siempre habremos de tenerle profunda reverencia. Ustedes recuerdan cuando José lo mandó a llamar su padre Jacob, diciéndole, pues ya se llamaba Israel, diciéndole: ven pronto, porque ya se acercan mis días. Ya sabía Israel que se iba a morir, y José llegó, y es un gran ejemplo, es una historia tan inspiradora. Se inclinó profundamente ante su padre. Él cumplía esto. Dios todavía no había pronunciado estas leyes, pero ya estaban en el corazón de aquellos que tenían el Espíritu de Dios. Y Josué ciertamente tenía el Espíritu de Dios. José. Y mostró esa reverencia y ese respeto hacia su padre. Luego dice: cada uno temerá a su madre, pone la mamá primero, porque como ella es un vaso más frágil, a veces como humanos carnales, con esa tendencia que tenemos tendencia a no tenerle el respeto que deberíamos tenerle, y nombra primero a la madre y a su padre. Esto va a demostrar el tipo de reverencia que vamos a tener para nuestro Padre Celestial, que Jesucristo tuvo, y que nos dio un ejemplo tan patente y elocuente: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, ante la perspectiva de la muerte que le esperaba, y se entregó totalmente a esa voluntad y recibió más
Seguro él ya lo sabía, pero dice que no hay otro nombre bajo el cielo, ni en todo el universo, más exaltado que el nombre de Jesucristo, mis queridos hermanos, por la proeza que hizo sometiéndose a la voluntad de su Padre. Y Dios va a hacer todo en todos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Vamos a estar sometidos a autoridad por toda la eternidad. Hay gente que tiene problemas con la autoridad porque tal vez fueron maltratados por sus padres. Sin embargo, Dios quiere que superemos resentimientos, que superemos frustraciones y que veamos, gracias al Espíritu de Dios, con una perspectiva más profunda estos mandamientos, que salgamos de las frustraciones o los complejos o lo que hayamos tenido en la infancia y en la juventud. Dios quiere que cambiemos, que crezcamos, que nos transformemos y no nos quedemos en un estado mental y anímico del pasado, si verdaderamente estamos creciendo espiritualmente. O sea que algo sabemos, que la autoridad, vamos a estar sometidos a autoridad por toda la eternidad, a la autoridad amorosa, perfecta de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo. Jesucristo está sometido al Padre y nosotros estaremos sometidos a Jesucristo y al Padre por toda la eternidad. Entonces tenemos que aprender a tener respeto a esa autoridad desde ahora. Toda autoridad viene de Dios. Es difícil a veces imaginarlo, pero el mismo Jesucristo le dijo a Poncio Pilato, cuando Pilato le dijo, ¿no sabes que tengo poder para librarte, para dejarte ir? ¿Por qué no me respondes? Porque Jesucristo se quedaba callado. Y le dijo, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Y ahí sí que se asustó Poncio Pilato. Y ahí fue donde la esposa le mandó decir, no te metas con ese justo, he padecido mucho en sueños a causa de él. Y aún Jesucristo reconoció que la autoridad que Pilato tenía venía de Dios. Entonces, eso hay que aprender a respetarlo, hermanos. Aquí en la iglesia, en la familia, en todas partes, y aún con los agentes de policía, tratarlos con respeto porque ellos tienen una autoridad. Y esa autoridad viene de Dios, hermano. Y de hecho, cuando uno los trata con respeto, le rebajan la multa a uno o no le cobran multa. A veces ocurre así, hermano. A mí por lo menos me ha pasado. Es mejor si lo pillan a uno con las manos en la masa. ¿Para qué va uno a discutir? Y dice, sí señor, siento mucho, fue culpa mía. Y tratarlos con respeto. Y a veces le dicen a uno, bueno, siga, pero maneje más despacio. Ahí les estoy confesando mis pecados. Entonces dice, cada uno temerá a su padre y a su madre. Quinto mandamiento. Son detalles de cómo obedecer el quinto mandamiento de manera más perfecta. Por eso le agrega estas cosas, para que nos vaya bien. Porque el que honra a su padre y a su madre, se le alarga la vida y le va bien sobre la tierra. Ahí está la prueba de lo que es el amor de Dios y la ignorancia, tristemente, de los que creen, no, eso ya pasó. Saber que lo que llaman el Antiguo Testamento es mucho más, es como 3/4 partes de la Biblia, hermanos. Y todo eso desechado. No, Dios no inspiró esas palabras para que fueran desechadas, hermanos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesucristo. Y luego dice, y mis días sábados guardaréis, yo el eterno vuestro Dios. ¿Qué es eso? El cuarto mandamiento, del cual se desprende primero el sábado y luego las fiestas santas con sus días santos anuales, sus sábados anuales, y ustedes saben cuáles son: primer día de panes sin levadura, último día de panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos primer día y luego el octavo día. No os volveréis a los ídolos. ¿Qué es eso? Segundo mandamiento. Dios nos está dando más detalles para que no lo perdamos de vista, hermanos. ¿Cómo iba a ser esto abolido? No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Todo esto tiene que ver con el segundo mandamiento. Yo, el eterno vuestro Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Recuerde que detrás de cada ídolo hay un demonio. Y si uno va a adorar una estatua o un ídolo que sea, va a someterse a los demonios. ¿Y qué buscan ellos? Eliminar al ser humano, engañándolo, encatusándolo hasta destruirlo. Satanás es asesino desde el principio. Y los que hoy adoran a Satanás lo saben, que están rumbo a la muerte del homicida más grande que hay en el universo. Lo que quiere es exterminar al ser humano, porque ve el privilegio que Dios nos ha dado de ser herederos de la salvación, de la realeza divina. Y nos quiere eliminar porque vamos a reemplazarlo sobre el trono de esta tierra para gobernar al mundo con Jesucristo. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz, esto es algo físico que seguramente se va a reinstaurar cuando Cristo vuelva
como nos lo explica el libro de Ezequiel a partir del capítulo 40, más o menos, cuando ofrecierais sacrificio de ofrenda de paz al Eterno, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Recuerden que no había neveras, hermanos, y esto eran sacrificios físicos. Esto también tiene una aplicación espiritual. Pero dice, para el tercer día, porque Dios no quería que ofrecieran sobre su altar o que comieran carne putrefacta, porque Él dispuso que la materia se descompusiera en forma tan rápida. Únicamente el primer día y el segundo, al tercero, había que quemarlo con fuego. Y si se comiera el día tercero, será abominación, no será acepto, pues ya empieza la putrefacción, hermanos. Y el que lo comiere llevará su delito. Tal vez se enfermará, lo que ocurre en estos casos, hermanos, se multiplican las bacterias, por cuanto profanó lo santo del Eterno, y la tal persona será cortada de su pueblo. O sea que esto se va a volver a cumplir cuando Jesucristo vuelva y tiene sus lecciones para nosotros. Versículo 9. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que aprendamos a ser dadores como Él es dador. Si yo tengo un campo y tengo una buena cosecha, y aunque no sea tan buena, Dios me dice, no siegue hasta el último rincón. Hay partes que tiene que dejarlas. Dios quiere que aprendamos a ser dadores. ¿Por qué? Nos quiere bendecir. Que aprendamos, que pongamos en marcha el mecanismo del dar, de tener una actitud de dar. Hoy en día no tenemos un campo sembrado, pero debemos de tener algunos ahorros por ahí, que nos ayuden, que estén disponibles cuando alguien esté en una necesidad que le podamos ayudar, hermanos. Dios quiere que aprendamos a ser dadores como Él es dador. Dios no hace más que dar. Cuando ustedes ven una visión del templo de Dios, del trono de Dios, en el capítulo 22, versículo 1 del libro del Apocalipsis, que sale de ahí un río de aguas vivas, inagotable, continuamente Dios está dando y está sosteniendo su creación y está alimentando a las criaturas. Y uno ve los pajaritos aquí, Dios los alimenta. Y todo ser humano que clame a Él, Dios lo va a alimentar, hermanos. O sea que Dios quiere que seamos dadores. Dice, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, el Eterno vuestro Dios. ¿Esto que es un capítulo de qué? No, que eso es una ley que ya está abolida porque es una ley que es una maldición. Esto es puro amor. Dios quiere enseñarnos a ser dadores, a ser generosos. ¿Con qué fin? De podernos bendecir. ¿Qué dice? Cuando siegues tu mies, la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Espigar la tierra segada quiere decir, cuando pasan los segadores, cortando la cebada o el trigo, siempre quedan espigas atrás. No alcanzan a recoger todo. Lo que queda atrás ya no es del dueño, es del extranjero, es del pobre, es de la viuda. Y Dios quería que aún los pobres trabajaran para su sustento. Usted ve en el libro de Ruth, es un ejemplo hermosísimo de cómo ella trabajaba durísimo desde la mañana hasta la tarde, como le describió el mayordomo de Booz. Cuando dice, aquí está trabajando desde la mañana sin parar. O sea que el pobre tenía que trabajar. Y es parte de la educación que Dios quiere para su pueblo. Y esto tal vez, estoy seguro que se va a aplicar en el mundo de mañana también. Es toda una educación, es toda una escuela lo que Dios quiere enseñarnos, hermanos. A nosotros a ser dadores. Y a los que no tienen, que también tienen que trabajar, porque hay una ley de que hay en el campo van a encontrar uvas para hacer su propio vino, van a encontrar cebada, van a encontrar trigo, van a encontrar aceitunas para hacer su propio aceite, pero tienen que ir a buscarlas. Vean ustedes, por ejemplo, cómo esto se amplía. Versículo 10, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, el Eterno, vuestro Dios. Dios quiere que seamos dadores. Alguien dirá, no, yo no puedo dar porque soy muy pobre y no tengo nada. Pues ahí tenemos el ejemplo de la viuda. La viuda pobre que dio 2 blancas, lo más pequeño que había en monedas. Y fue la que más dio de todos. Dios no se fija en la cantidad,
sino en la sinceridad, en el deseo de dar, de compartir. Y les dijo, en verdad os digo que esta viuda dio más que todos los ricos que están dando, ellos dando lo que les sobra, y ya dio lo único que tenía. Tal vez trabajaba para comprar el pan cotidiano, pero estoy seguro que Dios no la iba a dejar pasar hambre, porque miren ustedes la bendición que hay, y no hay excusa. Nadie puede decir, yo no puedo dar, yo no puedo ayudar, porque yo casi no tengo nada, soy muy pobre. Hay muchas maneras de dar, hay muchas maneras de compartir. Veamos el capítulo 6 del Evangelio de Lucas. Porque Dios quiere que nos convirtamos en fuentes de bendición para todos los que están alrededor nuestro. Que aprendamos a ser dadores, que aprendamos a ser generosos, sin buscar, sin interés alguno. Sino, y Cristo, ¿qué dijo nuestro Señor? Hay más felicidad, como traduce la Biblia de Jerusalén. Hay más felicidad en dar que en recibir. Hechos capítulo 20, versículo 35. Hay más felicidad en dar que en recibir. Dios quiere que nos convirtamos en dadores. Este mundo, hermanos, este mundo es de gente que quiere obtener. La riqueza del mundo está en manos de menos del 10% de la población mundial. Unos pocos amontonan y amontonan y amontonan. Y según me enteré ayer, hay como 2.000 millones de personas que padecen hambre sobre la faz de la tierra. De los casi 8.000 millones de personas que hay sobre la tierra, como 2.000 millones no tienen suficiente para comer, y hay otros que no hacen sino recoger y recoger, y tienen miles y miles de millones de dólares. ¿Por qué no compartir? ¿Por qué no dar? Ese no es el sistema de Dios. Y Dios no va a permitir en el mundo de mañana que unos pocos se apoderen de todo. Acuérdense que si alguien se empobrece, tal vez por no trabajar suficientemente y no recogió las cosechas que hubiera podido recoger, y vende su campo, al cabo de 50 años o en el día del jubileo, ya habrán pasado, depende del precio de la tierra, depende el tiempo que falte para el jubileo. Para algunos pueden faltar 10 años, para otros 20 años, para otros tal vez 40 años, pero sabe que volverá a tener su herencia, que su familia recobrará la herencia que Dios les dio en la tierra. Y lo mismo va a ocurrir a escala mundial. Fíjense ustedes todo lo que está encerrado en estas leyes, hermanos, todo lo que podemos entender. Vean el capítulo 6 de Lucas, hermanos, como les estaba diciendo. Capítulo 6, versículo... Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Y esta es una ley dada y pronunciada por Jesucristo, y todo lo que Él dijo es verdad. Todo lo que dijo es verdad. Dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dios no quiere que seamos tacaños. Dios quiere que tengamos fe. Señor, si alguien tiene necesidad, le voy a ayudar y confío en ti. Y dice, dad y se os dará. Medida buena, remecida, apretada. Dios nos va a dar mucho más de lo que nosotros damos, hermanos. Y eso nos ayuda a tener fe y a no tener miedo de que haya una crisis económica. Porque el que ha dado, Dios sabe que ha dado y no va a pasar hambre. El justo no pasará hambre. O sea, son lecciones profundas para nuestra vida diaria. Lecciones de santidad. Dios es el gran dador, el mayor dador en el universo es Dios el Padre y Jesucristo. Y ellos dan y no se agotan. Y Dios quiere que nos conectemos con Él y aprendamos a dar el tiempo también cuando es necesario que demos tiempo, hermanos, y ayudar económicamente. ¿Qué le dijo Dios a Cornelio? Una de las razones por las cuales Dios lo llamó. Le dijo el ángel que se le apareció. No sé si sería Gabriel, pero le dijo, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de la presencia de Dios. Dios se fija, quién es generoso, quién da, quién tiene un corazón de querer servir. Yo, hermano, no pretendo haberlo alcanzado ya. Les predico y procuro hacer mi parte, pero yo sé que todavía me falta. Pero es muy bueno meditar en estas cosas, hermano. O sea, todo esto tiene que ver con nuestra vida diaria, vivir en el camino de la santidad, con un corazón dispuesto a dar, a servir. Y fíjense en el Deuteronomio, y esto está por todas partes, como les dije. Dios lo repite en Deuteronomio capítulo 22, tienen ustedes por ejemplo. Deuteronomio capítulo 22, Dios enriquece todavía
A ver si está aquí. Aquí está. Es capítulo 24, perdón hermanos. Capítulo 24, versículo 19 del libro del Deuteronomio. Esto es para nosotros hoy. Alguien dirá, no, pero es que hay gente que cree que no hay que pagar diezmos porque eran únicamente diezmos de la tierra. Bregando, hermanos, a evitar una ley que no es sino para bendición nuestra, hermano. El que retiene más de lo que es debido termina en pobreza. El avaro vive como si fuera pobre, hermano, con toda su fortuna acumulada en los bancos, o quién sabe a dónde, hermanos, mientras el mundo padece, y hubiera podido ganar amigos, como el rico ese de la parábola del rico y Lázaro, que no se molestó en servirle a este hombre, Lázaro, que yacía a su puerta. En esa parábola lo que se da a entender es que el rico no entrará en el reino de los cielos, que no va a estar en el reino de los cielos, que lo presenta ya en la tercera resurrección, que es donde resucitan los que conocieron la verdad y no la pusieron por obra, pudiéndolo haber hecho. Capítulo 24, versículo 19 del libro del Deuteronomio. Cuando ciegues tu mies en tu campo, el libro dice, y en Levítico 23 también está, una y otra vez Dios nos va recordando esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga. Ahí está, dad y se os dará. Es cuestión de fe, y eso nos fortalece la fe. Sabemos que dependemos de Dios, no de una cuenta bancaria, hermano. Dios no nos pide que seamos irresponsables, pero nos pide que seamos generosos, hermanos. Dice, será para la viuda, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga el Eterno tu Dios en toda obra de tus manos. Dad y se os dará. Dios quiere que estemos conectados con Él y no con nuestra pequeña fortuna amasada donde quiera que esté. Cuando sacudas tus olivos, versículo 20, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Dice, no seamos tacaños, no seamos avaros. Sacudamos los olivos, hay suficiente, si algo queda ya no es nuestro. Por ley de Dios ya le pertenece al pobre, le pertenece a la viuda, le pertenece al huérfano. Y estas leyes debemos aplicarlas nosotros en nuestra vida diaria y pedirle a Dios que nos enseñe cómo hacerlo. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. ¿Se acuerdan de que hubo un día en que tú no tenías tierra y eras también un peregrino por allá en Egipto? Volvamos otra vez al capítulo 19 y vemos todo está entretejido magistralmente, enseñándonos Dios a ser como Él, a ser santos como Él es dador, Él es generoso y que no nos dé miedo ayudarle al que tenga necesidad cuando se nos presenta. Luego dice, versículo 10, capítulo 19 del libro de Levítico, versículo 10. Y no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña, será para el pobre, para el extranjero, lo dejarás, yo el Eterno vuestro Dios. Versículo 11, no hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. ¿Cuál es ese? No hurtarás. ¿Cuál es el octavo mandamiento? Ahí está, pero está más detallado para Dios darnos más detalles para que aprendamos a obedecerlo como debe ser. No hurtaréis. Y el apóstol Pablo le agrega algo, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje para tener que compartir con el que tiene necesidad. O sea que ahora en el nuevo pacto Dios le aumenta todavía más. Veanlo por un momento ahí para que vean la forma proactiva, la forma como Dios quiere que tengamos estos principios en mente. No es solamente no hurtar, no solamente no mentir, es claro, siempre decir la verdad, con sabiduría, pero también
en el caso de no hurtar, es hacer lo contrario, convertirnos en dadores. Mírenlo en el capítulo, vamos aquí al libro de Efesios, dice, en el capítulo 4 del libro de los Efesios, dice, versículo 28, Efesios 4, 28, el que hurtaba, no hurte más. Y recordemos que esto empieza con Dios. Si no somos fieles en los pagos de los diezmos, a quien nos da todo, lo que respiramos, lo que bebemos, lo que comemos, todo nos lo da, estamos robando, somos ladrones delante de Dios. Y aquí dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Luego Dios quiere que nos convirtamos, ¿qué? En fuentes de bendición. Como Dios es una fuente continua de bendición, para nosotros, para el mundo y para el universo entero, Dios lo sostiene con el poder que emana de Él. Muy bien. Entonces vemos ahí en la forma positiva de aplicar este principio del versículo 11 del capítulo 19. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Eterno. Es una verdadera afrenta a Dios jurar uno o decir uno. No, Dios es testigo mío de que te estoy diciendo la verdad cuando uno no la esté diciendo. Eso es gravísimo, hermano. De toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás justificado. Lo que salga de nuestra boca, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Dios no toma las cosas a la ligera. Quiere que seamos como Él. Todo lo que sale de la boca de Dios es verdad. Todo lo que sale de Él es verdad. Y Dios quiere que sea lo mismo de nosotros. No que tengamos un corazón engañoso, mentiroso, tramposo. Por eso Dios le cambió el nombre a Jacob, que quiere decir suplantador. Después de que pagó con creces el engaño que había hecho con su padre, se arrepintió de verdad. Ya llevaba 20 años trabajando para el suegro y en 10 veces le cambió el salario y lo engañó varias veces. Y Jacob aprendió y se arrepintió y Dios le cambió el nombre antes de que entrara en la tierra que Dios le había prometido a Abraham y a Isaac, pero que aún vivió ahí como peregrino hasta el tiempo señalado por Dios. Versículo 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. A veces hay gente que tiene dinero y le dé plata a otro y todavía lo quiere calentar un día más en el bolsillo, hermano. Como le da como ese pesar de sacar y dar. No quiere negarse a sí mismo a obedecerle a Dios. Todos tenemos esa tendencia. Ay, le debo tanto a fulanito y aquí tengo los $100, pero ay, voy a esperar hasta mañana para pagárselos. Como calentarnos otro poquito en el bolsillo, hermanos. Dios no quiere que seamos así. Lo que debemos a alguien, paguémoslo. Y si hemos dicho cuándo, seamos cumplidos, seamos gente de palabra, hermanos, en quien se puede confiar. No gente que habla una cosa y resulta que no cumple lo que dice, mis queridos hermanos. Para Dios, eso es insensatez. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea, hizo el trabajo, paguémoslo inmediatamente, hermanos. No maldecirás al sordo. Hay gente que se burla de los sordos, hermanos. Como no oye, todos lo insultan y todos los demás se burlan. ¿Qué dice Dios en el Salmo 1? No me he sentado en el banco de los burladores. Que pase un sordo y decirle una grosería porque no oye y para que los demás se rían, hermanos. Eso es una abominación delante de Dios. A lo mejor terminaremos siendo sordos nosotros mismos. Porque con la medida que uno mide, después lo miden a uno. Dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Delante del ciego no pondrás tropiezo. Hay gente que tiene un impedimento y no divertirse. Hay gente, y los muchachos a veces irresponsables o que no han sido educados por sus padres en estos principios, a veces hacen estas cosas, hermanos, para burlarse de una persona que tiene un impedimento. Y Dios quiere que aprendamos a respetar. Yo me acuerdo, ustedes acuérdense cuando Eliseo, que recientemente había recibido ya
Elías le había delegado continuar la misión y le dijo que era lo que tenía que decir. Iba subiendo por una colina y unos muchachos salieron a decirle, sube calvo, a burlarse de él. No respetaban a un hombre de Dios. Y volteó y los maldijo y salió un oso y mató como a más de 40 muchachos ahí. Con Dios no se puede, hermanos. Tenemos que tener mucho temor de Dios y respetar sobre todo a estas personas con impedimentos. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino, no aprovecharse de nadie, ni para burlarse ni en ninguna otra forma, sino que tendrás temor de tu Dios, yo el Eterno. Son formas de conducta y es cosas que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos. Que tengan esto en cuenta el muchacho, como dice la Biblia, la necedad está arraigada en el corazón del muchacho y la vara de la corrección la alejará de él. Tenemos que enseñarles estas formas de conducta. Aquí, por ejemplo, dice en el 32 de este mismo capítulo, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Los hijos nuestros y nosotros mismos, cuando entra una persona mayor, anciana, debemos ponernos de pie y reconocerlo. Darle a entender que lo tenemos en cuenta, porque una persona cuando envejece se debilita y necesita respeto. Y Dios quiere que esa dignidad sea respetada y que les mostremos consideración, poniéndonos de pie ante ellos. Y hay que enseñarles esto a nuestros hijos, hermanos. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Dios quiere que seamos objetivos, hermanos. Porque es pobre, entonces le voy a dar la razón. No. Si él es el culpable, no hay que darle la razón. Pero recuerden que hay todo un proceso para uno aplicar y pronunciar juicio. Y hemos hecho varios sermones, sería tiempo de volverlo a hacer. De saber aplicar un juicio objetivo. No hay que darle la razón al pobre porque es pobre, ni tampoco al rico porque es rico. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Luego dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Eterno. Es una cierta forma de matar a alguien. En inglés se llama el asesinato de la reputación de alguien. Andar chismeando, andar diciendo cosas por aquí, por allá, regando chisme. ¿Sabes lo que dijo fulanito de ti? Y ese enciende contienda. Enciende contienda. Eso ocurre, hermanos, tenemos esa tendencia, sobre todo cuando uno tiene algo que ocultar. Es una gran ironía. Fíjense ustedes por un momento en el libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios, hermanos, un principio, entre muchos otros que hay para uno juzgar bien. Y para uno no andar diciendo lo que uno no está seguro o lo que no sabe. Por ejemplo, el capítulo 18 de Proverbios, versículo 17. 18, 17 de Proverbios. El justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Por ejemplo, hay gente que se va de la iglesia y tiene que echarle la culpa a alguien, porque tenemos todos esa tendencia. Muchas veces cuando uno se retira es porque no quiere reconocer errores de carácter que tiene y no se ha querido arrepentir, y los frutos de la vida lo demuestran. Y va y empieza a echarle la culpa a los demás o echarle la culpa a la iglesia. Recuerden que esa tendencia la tenemos todos, que es carnalidad heredada de Adán y Eva. Por ejemplo, cuando Dios les había prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y oyeron el sonido de los pasos de Dios en el jardín, fueron y se escondieron. Y dice en el capítulo 3 del libro del Génesis, dice, y el hombre y su mujer se escondieron, capítulo 3, versículo 8, de la presencia del Eterno Dios entre los árboles del huerto. Mas el Eterno Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses?
Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Le está echando la culpa a Dios. Como quien dice, no me la debiste haber dado. Esa fue la reacción cuando ya estaba en la onda de Satanás. Hermano, esa es la reacción que tenemos todos, la reacción primaria que llevamos todos adentro. Cuando cometemos una falta, buscar a quién echarle la culpa. O cuando nos retiramos o nos retiran de la iglesia, buscar a quién echarle la culpa, porque no queremos reconocer qué es lo que tenemos que afrontar y que tarde o temprano tendremos que dar cuenta. Y empezamos a hacer chismes y rumores. Y en el libro del Éxodo, fíjense la orden que Dios nos da. En el libro del Éxodo capítulo, vamos a ver, creo que es 23. Éxodo 23, lo que dice aquí. Muy importante esto, hermano. Muchos problemas que hay en la iglesia son por rumores, por chismes, por gente que no quiere reconocer su problema, y todos tenemos esa tendencia. Yo me incluyo, pero tenemos que tener cuidado con esto y Dios nos advierte. En el capítulo 23, versículo 1 del libro del Éxodo, Éxodo 23, 1, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Si alguien viene con un rumor o con un chisme y está desobedeciendo esta ley, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Qué es lo que Dios nos ordena? No admitas falso rumor. O tiene que tener en cuenta, bueno, esa es la versión tuya. Y desgraciadamente, y no voy a decir en qué país, pero en un lugar de Europa, por ejemplo, acabo de afrontar ese problema de gente que oye un lado de la historia y toma decisiones al respecto, convencido que tiene la razón, y luego empieza a pronunciar juicios, hermano, contra la iglesia, o contra las personas, o contra los líderes de la iglesia. Y muchas veces es como el pulpo, hermano, que echa tinta para que no lo vean y se escapa. Así echan una barrera de acusaciones para tapar la verdadera razón que no han querido reconocer, por la cual se están retirando de la iglesia, o por la cual han sido retirados de la iglesia. Entonces echan una cortina de humo para esconderse, hermano. Y esa tendencia la tenemos todos. Tengamos cuidado con eso, hermanos. De cada palabra ociosa daremos cuenta delante de Dios, hermanos. Sobre todo si vamos a acusar a la iglesia y a los líderes de la iglesia. Esa es la tendencia de la humana naturaleza. No nos dejemos entrar en la onda del diablo, hermanos. Eso fue lo que él usó para acusar a Dios delante de una tercera parte de los ángeles, y terminó convenciéndolos a base de chisme. Andaba chismeando, llevando y trayendo. Esa palabra está relacionada con la palabra mercader. El mercader lleva y trae. Y es lo que dice en el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Por la multitud de tus contrataciones, por mucho llevar y mucho traer, corrompiste tu santuario. Eso es darle lugar al diablo. Y se corrompe la mente porque dejamos de entender la verdad de forma objetiva con respecto a nosotros mismos, hermanos. Yo los digo con todo cariño, todos tenemos esa tendencia. No nos dejemos arrastrar. Recuerden, si alguien de bien me cuenta un lado de la historia, no saquemos conclusiones con un solo lado de la historia. Dios nos enseña a que aprendamos a juzgar objetivamente. ¿Y qué dice? Justo parece el primero que aboga por su causa. Proverbios 18 y 17. Luego viene su adversario y lo descubre. Y a uno lo dejan convencido. Me acuerdo del viaje que hice con Armando por Sudamérica. Nos tocó tratar un tema bastante complicado. Y alguien dio su versión. Y Armando, muy sabiamente, porque hemos meditado mucho sobre esto, me dijo: Mario, espere que usted oiga la otra versión. Hermanos, a uno lo dejan convencido con la primera versión. Y la Biblia lo dice, justo parece el primero que aboga por su causa. Pero nunca aceptemos un rumor o un comentario sin verificar el otro lado de la historia. O si no, no estamos aprendiendo a ser jueces justos. Y daremos cuenta delante de Dios por cada palabra ociosa y mal fundada que nosotros pronunciemos sin haber averiguado las cosas a fondo. ¿Cuál es el otro lado de la historia? Y como les digo, en esa experiencia aprendí más, lo confirmé, que el primero que habla tiene toda la razón, y después uno oye al otro, ¡wow! Resulta que el problema no es
Es bastante distinto de lo que uno se había imaginado. Y Dios quiere que aprendamos a hacer, vamos a juzgar al mundo, hermanos. Así lo dice, no sabéis que vais a juzgar al mundo. Entonces tenemos que aprender. Jesucristo dijo, dejad de juzgar según las apariencias, juzgar con justo juicio. Hay que oír ambos lados de la historia y hay que conocer la ley de Dios para saber cuál es el juicio que se ha de pronunciar en cada caso. Y todos son distintos, hermanos. Sobre eso hay más de un sermón. Yo creo que Armando dio un excelente sermón sobre eso y yo lo di también. Que todos tenemos que aprender cuál es nuestro fin, cuál es nuestro objetivo. ¿Para qué nos estamos preparando? Para juzgar al mundo. ¿Cómo? Objetivamente. Sin hacer acepción de personas, hermanos. Entonces tengamos cuidado con eso, hermanos. Y los chismes son de lo más destructivo que hay dentro de la iglesia. ¿Para qué hay que estar regando cuentos también? ¿No? ¿Sabes lo que dijo fulanito de ti? Hermanos, recuerden lo que dice, Dios nos advierte mucho sobre eso. Y Dios aborrece eso. Y aborrece los rumores y la murmuración. Porque eso fue lo que el diablo se inventó cuando pecó y se quiso justificar él mismo y quiso echarle la culpa a Dios y convenció a los ángeles de que él era el que tenía que estar sentado en el trono de Dios. Y así es como funciona el mundo político hoy en día. Convencer al pueblo, yo soy el que debo estar en el poder, y acusando al otro y rebajándolo todo lo que pueda y el otro haciendo otro tanto. Ese no es el sistema. Ese no es lo que va a reinar en el mundo de mañana, y Dios quiere que aprendamos a no ser chismosos, a saber controlar la lengua, hermanos. Con la medida con que midiereis, seremos medidos. Con el juicio con que juzguemos, seremos juzgados. Tenemos cuidado con eso, hermanos. Es más grave porque para eso nos estamos preparando. Si reaccionamos de forma primaria como el mundo y creemos cualquier rumor que corra por ahí, o el primero que venga a decirlo, no admitirás falso rumor. Por lo general, esos rumores son falsos, porque no se ha verificado del otro lado de la historia. Y nosotros debemos aprender a ser ecuánimes y a guardar la calma y a decir, esperen, yo primero voy a examinar las cosas. O a veces hay cosas, francamente, que no vale ni la pena examinar, sino más bien desecharlas. Entonces, ¿qué era lo que les iba a buscar? Me olvidó lo que les iba a decir. Bueno, que eso nos sirva, hermanos. Vamos otra vez al capítulo 19 de Levítico y vemos cuántas cosas prácticas nos está dando Dios para que seamos santos como Él es santo. Por tus palabras serás juzgado, por tus palabras serás condenado o serás salvo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Eterno. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Esto sí que es bueno con respecto a los chismes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sé que alguien de la iglesia que es mi hermano o que es mi hermana está infringiendo la ley de Dios, por ejemplo, que está infringiendo el sábado, o que yo de alguna manera me entero y lo verifico que bebe demasiado, que se está embriagando, ¿qué me pide Dios? Que yo vaya y hable con la persona, que no riegue el cuento, hermanos. Que es lo que la tendencia que tenemos. ¿Sabes? Esperamos, ¿sabes fulano lo que está haciendo? Qué bien le estamos haciendo a una persona si nosotros sabemos que está infringiendo la ley de Dios, o que está viviendo en fornicación, por ejemplo, y aparece ahí los sábados bien tranquilo y después sabe uno que tiene un amante, por ejemplo. ¿Qué nos dice Dios que hagamos? Aquí está escrito, dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Si yo sé que alguien se está embriagando, o que alguien está en fornicación, o que alguien está adicto a la pornografía, por ejemplo, que le dedica quién sabe cuánto tiempo a estar viendo pornografía o lo que sea, ¿qué me dice Dios? Vaya, cuéntele a todo el mundo. ¿Sabe lo que hace fulanito? Hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Para cuándo vamos a dejar para aprender la conducta que Dios quiere que tengamos, hermano? Dios nos dice, vaya y hable con la persona, usted y él solo, con ella. Y si yo sé que lo está haciendo,
Y supongamos que yo no riegue el cuento. Si riego el cuento, peor. No le hago ningún favor. Y estoy yendo en contra de una ley de Dios. Pero si yo sé que está infringiendo la ley de Dios y yo no hago nada, yo me hago partícipe del pecado de esa persona. Pero si yo voy a hablarle a esa persona, Dios me da reglas para saber cómo lo debo hacer. Miren la regla fundamental aquí en Gálatas capítulo 6. O sea, Dios nos da formas de actuar para que vivamos según su santidad. Capítulo 6 del libro de los Gálatas dice: hermanos, versículo 1: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Quién es espiritual? El que es manso, el que es humilde. Restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea, no voy a ir a hablarle con petulancia, como si yo nunca hubiera hecho tal vez algo parecido o peor. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es la manera como yo debo ir a hablar con una persona si yo sé que está infringiendo la ley de Dios. Primero que todo, no me puedo quedar callado. Segundo, quedar callado con respecto a los demás, pero callado con la persona que lo está cometiendo. Dios me dice aquí que debo razonar con mi prójimo. No me puedo quedar callado. Únicamente puedo hablar con él a solas y no estar regando el cuento, porque no va a hacer más que perjudicar a la persona, hacerle mucho más daño. Pues si uno le habla con cariño y con mansedumbre, en privado, tal vez la persona le escuche a uno. Entonces Dios nos ordena cómo comportarnos en un caso de esos, hermanos. Y si yo no le digo nada, pues yo me hago partícipe del pecado que está cometiendo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Esto es todo puro amor. Esto es el antiguo pacto. Y fíjense las leyes que hay ahí. Cristo les vino a dar todavía mayor validez a esas leyes. No a eliminarlas, como lo leímos al principio. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oigan eso. Capítulo 19, versículo 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está ahí en el libro Levítico. Ahí estaba esa ley. ¿Qué fue lo nuevo que Cristo nos dio? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que estemos dispuestos a dar la vida unos por los otros, hermanos. ¿Estamos listos para hacer eso? El señor ahí nos contó un ejemplo de la resistencia en Noruega. Cuando los nazis invadieron el país de Noruega, los noruegos no quisieron colaborar con ellos. Es gente muy valiente, los antiguos vikingos. Y no quisieron colaborar con los nazis, sino que organizaron un sistema de resistencia. Les ponían bombas, les volaban lugares donde estaban acuartelados y organizaban cosas en secreto. Y eso se llamaba la resistencia, que en Francia fue muy famosa también contra los nazis. Y uno de ellos llegó a ser miembro de la Iglesia de Dios. Él se escapó. Pero su compañero, con que trabajaba él juntos, lo tomaron preso los nazis y lo torturaron para que declarara quiénes hacían parte de su red de actividad de resistencia. Y él dijo: y él más bien murió que haberme declarado a mí. Él se quedó esperando que ya lo iban a buscar y nunca lo vinieron a buscar, porque su compañero dio su vida para que a él no lo fueran a detener. Y sobrevivió a la guerra y llegó a ser miembro de la Iglesia de Dios y reconoció lo que hizo su compañero de armas. Sacrificó su vida por él. Yo no pretendo haber alcanzado eso, hermano, pero con la ayuda de Dios, y eso es nuestro ideal, seremos capaces de hacerlo. Eso es amar a su prójimo como Cristo nos amó. Ese es un ejemplo. Y esa persona no estaba en la iglesia. Ninguno de los dos estaba en ese tiempo. O sea que ese es el mandamiento nuevo. Pero aquí estaba: amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Eterno. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales
de otra especie. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. ¿Qué significa todo esto, hermano? Recuerden que Dios es un Dios de orden. ¿Qué hizo Dios cuando empezó a crear? Cuando empezó a recrear la tierra, a ordenarla para que el hombre viviera. Poner cada cosa en su sitio. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Satanás es el autor de la confusión, el autor del engaño, hijo de las tinieblas. ¿Qué hizo Dios? Lo primero que hizo fue separar la luz de las tinieblas. Estaba tan mezclado todo que no se veía prácticamente. Algo se percibía, pero no había claridad. Y Dios puso orden. Puso primero el sol, primero el día y la noche. Y los llamó por su nombre y aclaró las cosas. Le puso orden. Después, las aguas de abajo y las de arriba estaban mezcladas. Las nubes y el vapor que salía de la tierra estaban mezclados. Y Dios puso las nubes arriba y puso las aguas abajo. Y estaba mezclada con la tierra. Y puso la tierra en su lugar y todo lo puso en orden. Y luego empezó a crear, y cada criatura, cada especie era según su especie. Las plantas primero según su especie. Dios no es de confusión. Un orden establecido, perfecto, armonioso. Luego las aves del cielo según su especie. Los peces del mar, cada uno según su especie. Todo en perfecto orden. ¿Qué hace Satanás hoy? ¿Qué está poniendo en las escuelas? Si un niño un día dice, yo hoy soy niña, puede ir vestido de niña a la escuela. Y Dios dice, no vestirá el hombre ropa de mujer. No está hablando de no vestir pantalones, que hay ropa de pantalón diseñada para mujer, y se sabe que es de mujer. Ese no es el problema. Pero Satanás es autor de confusión. Y luego llega Darwin y dice, no, eso de cada especie según su especie, eso no es cierto. Una especie se puede volver en otra especie y vamos a encontrar el eslabón perdido, y hasta ahora nadie lo ha encontrado. Lo que Dios dijo desde el principio, se reproducirá cada especie según su especie, hasta el día de hoy perdura. Y aún dice Dios, no te pondrás traje con mezcla de hilos, porque hay hilos que no son de la misma especie y no se armonizan el uno con el otro, como es el lino y la lana. Son de especies distintas. Si usted le pone un traje, un saco con mezcla de lino y lana, se van abriendo huecos porque no se mezclan la una con la otra. Dios quiere que tengamos sentido común. Y que si alguien quiere llevar una camisa de seda y un saco de lana, no hay problema. La seda es seda y toda la camisa es seda, y luego se pone un saco que es de otra cosa, pues no están mezclados, el uno está sobre el otro, pues están separados. Lo que hay que entender cuál es el principio fundamental aquí y qué está haciendo el diablo hoy. Dios hizo al hombre para la mujer y diseñó sus cuerpos el uno para el otro. Y hoy en día, dice no, la homosexualidad es algo perfectamente normal, que va en contra de lo que Dios estableció, hermano. Confusión. Y que Dios prohíbe tener cópula con bestia, cada uno según su especie y según las leyes que Dios dio. Y ahora dice, no, el que quiera tener cópula con una bestia, con un perro, con una cabra, con lo que sea, lo puede tener. Todo en contra de lo que Dios estableció. Ese es el principio que estamos viendo aquí, y que está ahora ante nuestros propios ojos como una señal de degeneración de esta época, de la cual Dios no quiere que tengamos nada que ver con ella. Todo lo que Dios quiere es evitar confusión. Ese es el principio fundamental que está aquí. Vamos al versículo 23. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4º año todo su fruto será consagrado en alabanzas al Eterno. Hay que reconocer al Creador. A veces hacemos una cosa y nos la comemos y no caemos en cuenta de quién la hizo para nosotros.
mas el quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer. Ahí está la clave, su fruto. Yo, el Eterno vuestro Dios. Es una cuestión lógica, la gente que vive en el campo sabe. Un árbol, el primer fruto que da, el árbol todavía no tiene raíces suficientemente profundas para extraer los nutrientes necesarios y darle la verdadera sazón a ese primer fruto. Ese fruto no alimenta. Y es lo que Dios se propuso, que es que el fruto nos haga crecer. Y el segundo y el tercero todavía no es cuestión de lógica, hermanos. Dios quiere que hagamos todo para que todo nos salga bien. Y el cuarto año se consagra al Creador, al que lo hizo, porque el resto de la vida de ese árbol, que puede ser 30 o 40 o 50 años o más, va a ser para nosotros. ¿Por qué no esperar el tiempo que Dios dice que hay que esperar? Y saber todo el tiempo que vamos a tener para disfrutar. Y dice, el quinto año, el fruto os hará crecer, porque al quinto año tiene suficiente raíz, se habrá afianzado suficientemente en la tierra para absorber los nutrientes necesarios y producir un fruto que tenga sabor, que tenga olor, que tenga gusto y que nos nutra, que es lo que Dios quiere siendo un Dios de amor. Eso tiene perfecta lógica, no hay que buscarle mucho, como dice, tres pies al gato. Pero también, hermanos, hay una aplicación. ¿Por qué? Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9:9, 1 Corintios 9:9, Dios dice el apóstol Pablo, citando el libro del Deuteronomio. 1 Corintios 9:9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y dice Pablo, el apóstol, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y ustedes miran, eso está en Deuteronomio 25:4. Y se aplica también a los bueyes, aunque Pablo quiso poner énfasis. Pero es interesante que está hablando de una ley para los animales, y el apóstol Pablo nos dice que esto tiene una aplicación para los ministros. Dice, ¿qué fue lo que dije? Deuteronomio 25:4. 25:4 dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. El buey está haciendo un trabajo, está separando la paja del trigo, y cuando tenga hambre tiene derecho a inclinarse y a comer un buen bocado de trigo o de cebada. Se lo merece, está trabajando. Pero Pablo dice, eso se aplica a los ministros. Que, por ejemplo, yo aquí les estoy dando alimento que Dios nos tiene ahí, pero nos pone a nosotros a ponerlo en forma práctica para nuestros días. Entonces, Dios dice, el obrero es acreedor a su salario, a su sustento. Y con respecto a los árboles, con alguien de cuyo nombre no quiero acordarme, que queremos mucho y me debe estar escuchando ahora, estaba recién llegado a la iglesia, pero tenía un nivel de educación académico mayor que la mayoría de los miembros de la iglesia, porque Dios no siempre llama a doctores y gente muy preparada. A Dios lo que le importa es que pongamos por obra lo que Él dice. Que tenga tantos títulos, eso a Dios no lo impresiona. A Dios le impresiona una persona que diga, que tiemble ante la palabra de Dios. Esto es lo que Dios dice, esto es lo que voy a hacer. Para Dios una persona la puede exaltar y ponerla en una alta posición en el reino de Dios. Porque el conocimiento Dios lo puede dar así nomás. El carácter se edifica día a día. Eso es lo que Dios mira. Entonces, no le queremos reconocer. Reconocemos, él tenía más preparación académica. Y llevaba por ahí 1 o 2 años de bautizado. Y nos preguntó que si él podría dar hermosillos. Y francamente, académicamente estaba preparado. Pues yo le dije, mira, aquí hay una palabra acerca de los árboles. Tú estás muy jovencito como árbol, todavía tienes que esperar hasta el 5.º año. No necesariamente tiene que ser 5 años. Pero la Biblia nos dice
y aquí está, en la primera epístola a Timoteo, fíjese lo que dice, que a una persona recién llegada, neófita, no se le deben dar ese tipo de responsabilidad de ir a enseñar. Entonces, mire usted aquí, yo sé que él no se ofende, con mucho cariño lo entendió, con toda una gran sonrisa, lo cual para mí fue una lección muy bonita de humildad. Y de hecho ya está dando sermoncillos. Dice, hablando de las condiciones de los líderes en la iglesia, dice, capítulo 1 Timoteo 3:6, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, tiene que ser una persona que haya sido probada primero. Por eso antes de ordenar a alguien, tiene que ser sometido a prueba y debe haber ayuno para pedirle a Dios sabiduría. Entonces no debe ser un neófito porque todavía no tiene la solidez espiritual necesaria para cumplir esa función dentro de la iglesia. Y no ha asimilado, todavía no ha meditado suficientemente en la palabra de Dios, de manera que yo haya madurado en su mente. Y dice, en el 5º año el fruto os hará crecer. Entonces, cuando una persona ya lleva varios años y ha sido diligente en estudiar la palabra de Dios, sus raíces se van hundiendo en la palabra de Dios y va madurando espiritualmente y luego ya tiene ideas que son nacidas de reflexión, de meditación y confirmadas en la palabra de Dios. Y ya ese fruto hace que la congregación crezca. Entonces, eso tiene su aplicación también por ese lado, mis queridos hermanos. Vamos a ver un poco más adelante aquí. Ya ven ustedes todas las cosas prácticas que Dios nos enseña en su ley. ¿A qué hora empezó el servicio aquí? ¿A la 1? Yo creo que paramos aquí ya. ¿Quieren más? Ya quieren comer pollito. Bueno, dice, vamos a leer unos pocos más. Bueno, mas al 5º año comeréis, versículo 25, el fruto de él, para que os haga crecer. Ahí está. Es la persona que ya lleva varios años, también produce fruto que hace crecer a la congregación. Yo, el Eterno vuestro Dios, no comeréis cosa alguna con sangre. Yo creo que esto no necesita mucha explicación. No seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas. Agoreros ni adivinos. Quiere decir, no asumir prácticas, como en muchos países hay, sumamente extendidas, como en Cuba, la santería, como en Haití, el vudú, y como en México, el culto a la Santa Muerte y cuantas otras cosas. Y Dios quiere que nos mantengamos apartados de eso, porque eso son influencias directas de demonios. El que consulta a un espiritista o el que se vuelve un medium, le está abriendo la puerta a Satanás y a los demonios. Y en cualquier momento ya está poseído. O a veces los dejan ahí para que sigan prestando un servicio que va a ser mucho mal en favor de los demonios y de Satanás. Entonces, nosotros jamás debemos de ir donde un espiritista y jamás invocar espíritus. Ellos están rondando, buscando a quién devorar. Si alguien les abre la puerta, ahí llegan. Ahí llegan, pero ¿cómo para volverse a salir de eso, hermanos? Bastante trabajo. Y se acarrea una maldición porque se contamina. Y si una persona bautizada contamina el templo de Dios teniendo relación con espíritus inmundos. Eso para Dios es una abominación, es una contaminación de nuestro templo interior. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Hay mucha especulación sobre esto, porque hay palabras que los mismos comentaristas dicen que no saben exactamente qué significa. El hecho es que esto son cosas sumamente notorias, según varios comentaristas. Pero lo importante es que son cosas que son notorias a primera vista, que llaman la atención. Por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron la película Los 10 Mandamientos. Deben que Yul Brynner, el que hacía el papel de Faraón, que era en los tiempos de Moisés, tenía un mechón aquí en la cabeza. Y era rapado. Él siempre usaba la cabeza rapada, pero tal vez fue una de las razones por las cuales lo escogieron. Pero ellos acostumbraban eso. Y hoy en día uno ve que se está poniendo de moda, uno ve a veces gente con las sienes rapadas, afeitadas, y con un mechón aquí arriba. Eso es muy llamativo. Alguien pasa así y eso está por todas partes.
bien afeitados por los lados y un mechón arriba. A veces un moño se lo hacen ahí y se lo amarran. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? No se pongan cosas estrafalarias, porque en estos tiempos eso quería decir, era sujeción a un Dios. Por ejemplo, los árabes hacían eso antes de que fueran musulmanes, según Heródoto, el historiador griego. Ellos se rapaban las sienes, se dejaban un mechón arriba porque decían que el dios Baco, el dios del vino, era así. Entonces ellos querían imitar a un dios pagano. Entonces esas cosas existen por motivos de falsa religión. Y Dios no quiere, y hoy en día es curioso, la gente está volviendo cada vez más pagana y está volviendo a la moda. Por donde ustedes miren, hay unos que lo tienen exagerado. No quiere decir que esté cortadito aquí, sino bien afeitado y un mechón aquí arriba, con moño y todo. Como que para que lo agarren, se está ahogando, que lo saquen de ahí. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Son cosas que llaman la atención. También dice aquí, no haréis tonsura en vuestras cabezas, esa es una explicación. Ni dañaréis la punta de vuestra barba. No está hablando de la punta, sino analizándolo más a fondo de los bordes. No está hablando de la longitud de la barba, sino de los bordes. O sea, se hacían señales bien claras, como un mechón en la cabeza, marcas en los bordes de la barba, para indicar que hacían parte de tal o tal culto. Como hacen hoy en día muchos que son gays, se ponen un arete en la izquierda o en la derecha, yo no sé cuál es. Según la oreja, quiere decir que es gay. Y si lo pone la otra, será que es de los dos, no se sabe. O en ambas, como se ve muchas veces. Entonces Dios no quiere que andemos con cosas estrafalarias, hermanos, nosotros, sino que como Jesucristo, Él parecía como un ciudadano normal de la época de Él. Y la iglesia usa el ejemplo de cuando lo fueron a buscar a Getsemaní o al Monte de los Olivos. Judas les dijo, al que yo besare, ese es. O sea que él estaba vestido y su estilo de cabello, que era corto, él no tenía el cabello largo. Es otra historia que yo espero que ustedes sepan bien, el verdadero Jesús. Yo les he enseñado sobre eso, la palabra de Dios. Entonces, Dios no quiere que estemos llamando la atención, o por rituales, o por vanidad, porque la vanidad también es un ritual, es una adoración de sí mismo, hermanos. Y se hacen sus cortes raros en la barba. O sea, no es el hecho, hay gente que cree que se tiene que dejar crecer la barba por toda la vida y nunca la puede pulir, ¿no? No se trata de... Aquí tenemos a un ministro de la maquinaria bien pulidita. Eso no está prohibido. Está prohibido es cosas bien raras en los bordes de la barba, que daban un mensaje parecido al que daban los árabes cuando se rapaban la cabeza queriendo imitar al dios Baco, que es el dios del vino. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Era una forma de hacer duelo, era hacerse rasguños o heridas, o sajarse, echar sangre por un muerto. Dios no quiere que hagamos esas cosas. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Cada vez los tales tatuajes son más intensos. Hay gente que no sabe de qué color son. He visto brazos, a veces pasan por ahí y dicen qué clase de persona era, brazos verdes. Todo verde, todo con toda clase de figuras. No, Dios quiere y nos da condiciones para respetar este templo, que es el templo de Él, y no lo estemos. Y mucha gente en los tatuajes da y muestra sus creencias. Muchas de ellas, creencias de satanismo, creencias de espiritismo, creencias de brujería. Ponen símbolos ahí, ponen dragones, ponen serpientes, ponen muchas cosas así. Ahora, otros más románticos, antes de que eso fuera una moda, cuando yo era joven, hace muchos años, ya no digo el resto porque ninguno de los dos funciona. Tomé un barco del Canadá a Francia, y el único que no era marinero veterano era yo. Y estuve mareado casi la mitad del viaje. Y nadie tenía remedios para el mareo porque todos eran veteranos, ellos no se mareaban. Y había uno que era de origen marroquí, y era un barco alemán, y tenía un tatuaje aquí, una tumba con flores, y abajo decía, amor como el de madre. Bueno, lo hizo en tributo a
a su señora madre, pero Dios quiere que ni siquiera eso nos pongamos nosotros encima. A mí nunca se me olvidó de eso, ese amor como el de madre. Bueno, quién sabe cuántos desengaños tuvo el pobre. Entonces, no imprimiréis en vosotros señal alguna, yo el Eterno. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. Acuérdese que en los templos había fornicación y buscaban jóvenes que fueran a ser objeto de culto sexual a los ídolos, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Ya ha llegado la maldad hasta tal punto, hermanos. No voy a decir en qué país, pero alguien me dijo que el ansia de dinero había llegado a tal punto, y yo no sé si esto en cuántas partes existirá, que hay hombres que alquilan sus mujeres a turistas. No les digo más, ustedes ya imaginan el resto. Me lo dijo alguien de ese mismo lugar. Y la persona que atendiere otra día. Perdón, ¿dónde estamos? 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que se prostituya. Y en ese país también ocurre con las hijas, buscando ingresos de alguna manera. Mis días sábados guardaréis, una vez más. Mi santuario tendréis en reverencia, yo el Eterno. Recuerde que el santuario ahora es la iglesia. Y hay que respetar la iglesia. Hay gente que critica a la iglesia en forma sumamente severa. Y con la misma juicio nos van a juzgar. Hay que respetar una institución que Jesucristo fundó. Y Él es el que la está juzgando. Y Él se va a encargar de tener la lista para las bodas del Cordero. La esposa se habrá preparado. Nosotros no somos los jueces de la iglesia, hermanos. Tenemos que tener discernimiento, pero tenemos que respetar las autoridades instituidas por Dios. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. Ya los dije. Que entre en contacto con eso, entra en contacto con demonios y contamina su cuerpo, su espíritu, su mente queda contaminada. Es una afrenta al Espíritu de Dios que mora en nosotros. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo el Eterno vuestro Dios. Y esto sí que existe, y les puedo contar muchos casos, lo que hacen los jóvenes con las ouijas, en lugares donde delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Esto es cuestión de urbanidad diaria. Tratar con respeto a una persona mayor, a una persona anciana, reconocerla, darle a entender que tiene su dignidad y que la respetamos. Por eso dice, honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo el Eterno, porque el anciano es una figura de Dios el Padre, que se llama el anciano de días, porque tiene cabellera blanca, una forma muy hermosa de mostrar la eternidad de Dios que siempre ha existido. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. ¿Saben que eso ocurre? Ocurre en Colombia ahora con los venezolanos, ocurre aquí, viene el extranjero, como está necesitado, entonces le pagan menos y los del país se quedan sin trabajo. Y empieza la contienda entre los unos y los otros por esta tendencia que el ser humano tiene a aprovecharse de los demás. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como no está legal, y ahora mucho peor está la situación, pues menos le pagan y él no se puede quejar porque mismo lo agarran por haberse quejado o por estará demostrando que no está aquí, como dice legalmente. No le oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, y nosotros aquí somos todos extranjeros, y no debemos olvidarnos de que somos extranjeros, hay que respetar este país. No empezar aquí como a imponer nuestros principios y nuestras ideas y querer que aquí los adopten, hermanos. Hay que respetar las instituciones de un país. Yo, el Eterno vuestro Dios, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. O sea, Dios exige integridad absoluta de nosotros. Nada de trampa, ni de medidas falsas, ni de pesas falsas. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Señor Wakefield escribió un artículo muy interesante que ustedes van a ver pronto en la revista Buenas Noticias, en el cual habla de que cómo cumple uno esto hoy,
cuando uno está empleado, llenar la medida, no trabajar a medias. No trabajar a medias, no ser perezoso, sino producir para el que nos está pagando. Y así es como uno cumple con esto hoy. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. O sea que uno tiene una obligación de estar cumpliendo y rindiendo y produciendo para el que le está pagando. Esa es la obligación nuestra. Si el otro tiene obligación de pagarle al que trabaja, el que trabaja tiene obligación de trabajar honradamente según sus fuerzas. Yo, el Eterno, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo, el Eterno.